Qué etapa la de hoy que se vivió en Mérida en la quinta etapa de la Vuelta al Táchira 2026. Espectacular, un circuito que siempre muestra, es un circuito complicado, ¿no? 120 kilómetros de recorrido, un poco corta, pero el sub y baja era continuo y muy difícil. Al principio empezaron muchos ataques, la gente buscando allí los puntos intermedios, había dos premios bonificables, dos premios al sprint. Entonces la gente empezó a salir a buscarlo, ¿no? Los que estaban participando por esto y la gente que está buscando la fuga para mostrar su equipo, para mostrarse adelante un rato y para intentarlo, ¿por qué no? De irse adelante, que tomen tiempo y después buscar la etapa. Como pasó en la segunda etapa con de salida de Socopó y llegada de San Cristóbal, que sacaron más de 4 minutos la fuga, que era una fuga importante donde estaba Viloria y Abreu incluso allí, donde bueno, se montó Viloria, ¿no? Manuel Viloria ya de líder de la Vuelta al Táchira desde esa etapa. Y como ocurrió el día de ayer, en la cuarta etapa, desde La Fría hasta Mérida, que la fuga tomó más de 8 minutos, pero bueno, al final no habían escaladores allí. Y los principales contendientes de la batalla por la general, pues en la subida a Lagunillas y a Mérida descontaron esos 8 minutos. Pero bueno, hoy entre la fuga entró por allí Gómez, estuvo Paredes también, Alexander Villasmil de nuevo, intentándolo. Como le dije, hablé con él y ha tenido un poco de complicaciones estomacales. Aunque llegaba en una condición, bueno, llegaba bien, pero no ha estado lo mejor de salud, así que nada, ha estado intentándolo. Lo mismo hizo el día de ayer en la cuarta etapa, que al final, bueno, en la subida lo agarraron, pero estuvo allí, creo que llegó en el puesto 14, si mal no estoy, 14 o 15. Así que nada, poco a poco está dándole también, agarrando a nuevo. Quedan todavía 5 etapas más, son 10 etapas en total para recorrer en esta Vuelta al Táchira 2026, con más de 1500 kilómetros de recorrido. También estuvo el Gato Medina, activo todavía, 49 años, está corriendo por la Lotería del Táchira. Estuvo activo en la escapada, tuvo un pinchazo también, pero bueno, después no pudo conectar, fue en el grupo principal. Se quedó Franklin Chacón por allí, intentó también ayudarlo para que hubiese a conectar. No supe al final si conectó o no Chacón, pero el Gato Medina volvió a conectar con el grupo que llegó al embalaje final, que fue un grupo reducido, más o menos 15 corredores, que son los principales 15 de la general. Literalmente, o sea, desde el 1 al 15 eran los que estaban allí, no hay más nadie, son los que están en esta contienda, que ya mañana en la sexta etapa sale desde el Vigía hacia La Grita. Para mí la etapa más dura. Había hecho lo de que Lobatera, no era Lobatera, ese Boruco, ya revisé bien, que es un pueblito previo, que de la subida hasta allí es muy duro, una curva y luego una subida muy empinada y luego un poquito más pedaleable hasta que entras en la recta final de, no sé, unos 3 kilómetros más o menos o 5 kilómetros para llegar allá a la plaza en La Grita, que es la parte la más dura de todas, el encierre. Winston Maestre también muy activo, buscando ataques, buscando fuga, buscando romper el grupito de adelante. Y para mí va a tener muy buena casta. Y Diego Méndez sigue allí. Entró hoy también en el embalaje, quedó tercero. Pero mira, activos, corredores muy jóvenes de ahí de Táchira, corriendo por Lotería del Táchira, que están dando una muy buena carrera. Que Winston Maestre, como les he dicho ya, está en la filial del Caja Rural de España para este año, así que lo veremos en España en alguna carrerita por allá. La carrera se cerró con un embalaje espectacular que se lo llevó Brandon Rojas. Como les había dicho también, Brando vino muy fuerte, además de que en su equipo está Gil, pero que venía de Costa Rica. Pero tiene ritmo de carrera, pero no está tan bien para la subida. Así que me pareció muy interesante que Brandon Rojas ayer llegara también en el grupo adelante. Quedó tercero en la etapa con la subida allá a Mérida. Así que puede que esté interesante. Veremos mañana cómo le va a La Grita. A ver si puede tener alguna oportunidad para batallar ahí. Si no, también está Obando del mismo equipo de GW, que también va para arriba muy bien. Así que veremos. Está entre ellos dos para liderar el GW, porque Gil ya perdió mucho tiempo. En el segundo lugar, Jorge Abreu, que ha estado prácticamente en todas las etapas entre los primeros lugares de la general. Así que está en una posición muy buena en condición física. Y Diego Méndez en el tercer lugar. Emanuel Viloria entró ahí con ellos también, igual que Maestre. Rujano perdió algunos segundos, Jason Rujano. Pero son más o menos estos. Los 15 primeros corredores son los que están allí buscando la batalla. Veremos ya mañana en La Grita cómo se termina de seleccionar la carrera, que para mí está entre los primeros 4 corredores. Así que
Vamos a ver qué onda. Veremos también un poco de Diego Méndez si empieza a escalar un poco más de tiempo y de posiciones en la general, y con respecto a Winston Maestre, que están ellos dos en la batalla por la camiseta de los jóvenes. Así que nada, esto es lo que estamos yendo. También revisé el año pasado, Abreu le sacó alrededor de un minuto a Emanuel Viloria en la grita. Así que esperemos ver algo similar por allí, depende de cómo estén, porque Viloria está en una condición también muy buena. Está muy participativo, está subiendo mucho mejor. Ayer llegó también a Mérida en el grupo de adelante, así que está interesante en la condición en la que llegó Viloria. Mérida no es la subida más dura, ¿no? Y de Lagunillas, Ejido y Mérida, pero es una subida fuerte que compromete, y llegaron puros los escaladores y los que van a la contienda ahí adelante. La etapa 6, como les decía, del Vigía a la Grita. La parte más dura va a ser ya cuando empiecen en el desvío, después de, bueno, el Colón, Coloncito, y entran, o no, por ahí no está, eso es previo. Sí, cruzan antes, si no me equivoco. Tengo rato que no paso por allí. Pero bueno, ya cuando entran a las mesas, empieza ya todo tendido hacia arriba. Seguramente va a haber algún premio por allí de tercera, seguramente, o algún sprint. Y luego Seboruco y la llegada en la grita. Complicada, para mí la etapa más fuerte. Luego, claro, también Casa el Padre. Y nada, vamos en el Ecuador, como quien dice, de la Vuelta al Táchira 2026. Quinta etapa, mañana ya la sexta, 14 de enero. Van a ser 10, así que terminamos el próximo domingo esta Vuelta al Táchira. Los principales, como les decía, está ahí Brandon Rojas, está Brian Obando del GW, estos dos, está Jorge Abreu, está Manuel Viloria y Winston Maestre. Veremos Diego Méndez. Estos 6 corredores son los que están principales a la contienda de llevarse la general de la Vuelta al Táchira 2026. Esto es Ciclismo Mendy. Si te gusta el ciclismo, suscríbete, que acá estamos hablando de ciclismo latinoamericano, de todos los ciclistas latinos, de los equipos, de las próximas carreras que vienen. Viene el Tour Down Under también en Australia, y vienen muchas más carreras por venir para, bueno, hacer resúmenes, hablar sobre las previas, sobre los recorridos, los corredores, preparación física, entrenamientos y mucho más. Yo soy Anthony Méndez, esto es Ciclismo Mendy. Nos vemos.